Rafa, gracias también a todos los queridos amigos y hermanos del curso del Boston College Seguir a Jesús hoy, que se conectan también con nosotros. De antemano les recuerdo que va a estar en YouTube también. Así que, bueno, Rafa, bienvenido, buenas noches, feliz Pascua para ti. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches y a todos los que se van conectando poco a poco. Un gran abrazo. Aquí vamos, querido, en esta Pascua cuarentena que se extiende, As- que se sigue extendiendo. Así es. No sabemos hasta cuándo, pero hay que aprovechar el tiempo para lo que se pueda, ¿no? En crecer, que es lo más importante porque no nos podemos quedar atascados pues en cuatro paredes, ¿no? Nuestra humanidad va más allá de las cuatro paredes. Querido, quería también anunciártelo en vivo y decirte que el live que tuvimos el lunes pasado ya ha llegado a las 2000 reproducciones, así que mucha gente interesada en esto que estamos haciendo, que lo hacemos con mucho gusto, ¿no? En este nuevo formato que nos hemos inventado, Teología en Casa. Así Así es. que nada, gracias a ti por todo lo que haces buenamente para estar con nosotros. No, gracias. Y fíjate que la palabra teología a lo mejor asusta, pero no hay que asustarse, ¿no? Es pensar, es reflexionar, es meditar sobre cómo desde la fe, ¿no? Podemos vivir estos días, estas semanas o quién sabe si estos meses, pues, ¿no? Pero que no nos dejemos, pues, llevar por el encerramiento físico, pasándolo a un encerramiento mental, ¿no? Y creo que la teología en casa lo que queremos hacer ambos, pues, es dialogar sobre eso y integrar, ¿no? Lo más que podamos en nuestras vidas este momento que estamos viviendo, ¿no? Así es. Rafa, me comentabas fuera de cámaras, fuera de en vivo, que querías compartir en torno a dos palabras que me parecen muy interesantes, la dolencia y la vulnerabilidad. Cómo se gesta, cómo se entreteje eso también en la vida de Jesús, en el proyecto del reino y en esto que estamos viviendo, ¿no? Que es Pascua. Sí, fíjate que la dolencia, cuando a uno le duele algo, ¿no? Y cuando le duele algo es porque algo le toca en lo más profundo, ¿no? Cuando alguien llora es porque siente tan hondo ese dolor que lo ha tocado en lo más profundo, en lo más real de la propia vida, que entonces las lágrimas salen. Entonces la dolencia en este momento es algo que nos pone a discernir lo que estamos viviendo, porque aunque podamos estar algunos encerrados en las paredes, pero en esas paredes pues pasa mucho. Hay gente que en este momento pues se ha quedado sin trabajo y está dentro de las mismas cuatro paredes, pero con un tremendo dolor, una angustia frente a la incertidumbre, ¿no? De poder vivir día a día. Pero también está la otra palabra, ¿no? Vulnerabilidad. Ser vulnerables, ¿no? En este momento de fragilidad humana, cuando nos vienen las incertidumbres, nos viene la pesadumbre, ¿no? El día se hace largo, infinito, pesado. ¿Qué significa vivirlo así? Vivir vulnerablemente, ¿no? Yo creo que esas dos palabras nos ayudan un poco a conectar con los procesos humanos y los procesos de fe que en estos días podemos todos, ¿no? Y todas tener. Querido, yo cuando me hablabas de esas dos palabras, quería que nos pudieras iluminar en torno a una cosa que a mí me parece muy curiosa, a ver qué piensas tú. A mí me sorprende mucho el resucitado de Juan en el capítulo 20 porque lo muestra con las mismas heridas del crucificado. Y bueno, yo he hecho muchas interpretaciones de eso, pero quería saber tú qué piensas de eso. Eso a mí me parece un signo muy poderoso. Sí, fíjate que eso es una imagen hermosa porque uno cree que la Pascua es la resurrección, ya eso significa felicidad y todos los problemas pasan, ¿no? Y en esa imagen el crucificado está presente, aun cuando ha resucitado, o sea que esas heridas abiertas siempre ahí presentes, constantes, nos recuerdan que en la vida los dolores, los sufrimientos, las angustias, eso no se quita de un día para otro, eso no pasa. Y tampoco es la idea que Dios tenga de que un día somos pues completamente infelices y al día siguiente de repente vamos a ser felices. Eso no sería la realidad. Entonces yo creo que la Pascua, con esa imagen, ¿no? De las heridas abiertas, lo que me dice es que la resurrección es esperanza de que yo puedo vivir a pesar de esa herida que tengo. Lo otro es decir, bueno, como tengo una herida, ya no hay posibilidad alguna de seguir adelante y me frustro, ¿no?
En cambio, el resucitado lo que representa, lo que simboliza como mensaje para todos, y más allá de los que crean o no en la resurrección de Jesús, lo que simboliza es la esperanza de saber que en mis propias heridas, en mi propia realidad maltratada, ahí hay posibilidad de que yo aprenda a vivir. No quitándomelo porque no voy a quitármelo de encima. Hasta el día que me muera tendré las heridas, pero voy a poder vivir de una manera distinta. Creo que ahí está el mensaje de la Pascua, más hoy en día, donde la gente dice, bueno, ¿y qué Pascua celebramos, no? Si todavía ahora, mañana o pasado mañana, a lo mejor estaremos peor. Yo creo que la Pascua va en esa imagen que tú estás dando, ¿no? Las heridas abiertas al resucitado. Comentaba Yanira Angulo, que es una de las profesoras que ha estado con nosotros en el retiro que estamos haciendo, llamaba la atención de que el resucitado también, según el Evangelio, se muestra como el viviente en medio de la oscuridad, es decir, no resucita a la mañana siguiente como lo hacen otros evangelios, sino todavía estando de noche. Sí, y es que a mí la imagen que más me llama la atención, que todo el mundo pone un Cristo pues lleno de luces, de una exaltación, de gloria, y a mí la imagen que más me llama la atención al hablar de la resurrección es la simple tumba vacía. Y luego esa otra llamada que se hace, vayan a Galilea. O sea, no me está dando algo tan nuevo que sea distinto a lo que era Jesús, porque Galilea era el Jesús histórico, era la vida en las aldeas, era la vida con la gente, con los pobres, con los enfermos, esa vida cotidiana, ¿no? Entonces cuando aparece ese mensaje y una tumba vacía, lo que me está diciendo es, ¿dónde lo encuentro? Donde Jesús encontró la vida, ahí es que yo he de encontrar la vida. No es yendo como a exaltaciones y cosas así. Esto me hace recordar nuestra conversación del lunes pasado cuando decías y hacías la pregunta de, bueno, Jesús, ¿dónde encontró a Dios? Y ahora en Pascua nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y ahora nosotros dónde encontramos al resucitado? Y resulta ser que lo encontramos en la Galilea de los gentiles, allí donde Jesús hizo toda su vida y donde predicó el reino de Dios. Y en esa Galilea, fíjate que tú con las dos preguntas que estás conectando, ¿no? ¿Dónde encontró Jesús a Dios? ¿Dónde nosotros encontramos hoy a Jesús en esta Pascua? Y si uno se pone a ver dónde Jesús encontró a Dios y dónde nosotros encontramos a Jesús, tienen que ser los mismos lugares, entre los enfermos, entre aquellos que la sociedad rechazaba, entre los que tenían miedo en la barca, en la tempestad, entre los que tenían hambre cuando iban a acercarse a él y los discípulos querían salir corriendo para guardar lo poca comida que tenían. En esas realidades vulnerables, en las realidades fracturadas. Y si la Pascua no nos lleva a eso, pues estamos creyendo en otro Jesús que no es el de los evangelios. Seguro, y además que se repite en Marcos, en Mateo, la misma llamada de vayan que Él los espera en Galilea, los espera en la vida cotidiana. Sí, es un mensaje muy claro y muy fuerte que no podemos pasar por alto. Es el lugar donde incluso Jesús los llamó, los hizo discípulos, los hizo hermanos, y donde vieron también ellos mismos lo que podían hacer en nombre de Jesús y en nombre del reino. Fíjate, la palabra que acabas de dar clave, que hoy en día nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Lo cotidiano. Galilea es lo cotidiano. Galilea no es lo extraordinario. Entonces hay gente que quiere ver a ese Jesús, por eso decía exaltado, como algo extraordinario, y de repente mis problemas desaparecen. Y Galilea es a donde debemos ir, que es donde estamos, lo cotidiano. Porque lo cotidiano es donde siguen los problemas, donde sigue el hambre, donde sigue la sensación de ser excluido, donde sigue el miedo, la herida. Entonces Galilea es nuestra cotidianidad, pero vivida realmente, no escondida. No viviendo una cotidianidad que la queremos cubrir porque nos da miedo el manifestar que tenemos temor, el manifestar que somos vulnerables en el sentido de que no podemos controlar ni el presente ni el futuro. Y entonces Galilea yo creo que nos enseña mucho, ¿no? ¿Cuál es mi cotidianidad ahorita? Ahí encontraré al resucitado. Y otra cosa que me parece importante también que lo percibamos también en este tiempo de Pascua es
que el llamado del resucitado a los discípulos de volver a Galilea también se da en un momento en el que los discípulos ya no son los mismos, es decir, ya han pasado por todo un proceso, han vivido con él, han compartido con él, y ese volver a Galilea también me parece a mí significa otra disposición del corazón de los discípulos, es decir, el cambio de mirada, el cambio de corazón, un cambio de oído, es decir, seguramente cuando regresaron a Galilea y los vieron actuar diferente, la gente que lo conocía decía, oye, pero ¿cuánto has cambiado, no? Bueno, fíjate lo que dice, ¿no? ¿Hacia dónde miro, no? Sí. Ahorita estamos en espacios pequeños y bueno, no hay mucho donde mirar y todavía a veces no miramos a los que tenemos al lado. Entonces es esta sensación en la que la pandemia revela o muestra a lo mejor actitudes que siguen estando presentes, que traíamos, y que es una oportunidad ahora de tratarlas, de reconocerlas y de cambiarlas, ¿no? ¿A quién miramos? Miramos al que está al lado, si es la familia, al que está al lado, una comunidad donde estamos compartiendo en este momento las vidas, estamos mirándonos para poder descubrirnos en nuestra vulnerabilidad en este momento, porque lo cotidiano al final, lo tuyo, lo mío, lo de todos nosotros es donde estamos con quien estamos. Eso es nuestra cotidianidad ahorita. ¿Qué estamos haciendo en esos espacios para volver a reencontrarnos con la mirada, con los sentimientos y con las maneras de ser que traíamos antes de que todo esto comenzara, ¿no? Seguro, y además esa cotidianidad que venimos dilucidando en esta Pascua, me parece a mí, que ya lo hemos dicho, y que además el Evangelio de hoy, el que leímos en la liturgia de hoy, también nos los dice, las mujeres regresan a anunciarle a los discípulos entre el miedo y la alegría, es decir, ambas cosas están, entonces a veces corremos la tentación que en la Pascua se exalte una más que la otra, como si la otra no fuera importante, o como si quedara opacada, y no, me parece a mí esta otra mirada que es vivir la Pascua desde eso. Recuerdo que Oleizola, José María Rodríguez Oleizola escribió un tuit hace unas horas diciendo que si no te sentías alegre, pues que estaba bien, es decir, ya va a llegar, no es como resucitó y entonces hay que imponer la alegría, al contrario, es vivirlo desde lo que ya vamos llevando, porque seguramente los discípulos, al menos desde lo que yo intuyo, tampoco es que fue tan fácil, todavía siguen llorando a su amigo, es decir, ha muerto, no es una cosa de relajo, y todavía tenían ese dolor en el corazón. Bueno, fíjate que nosotros leemos los textos que son escritos años después, con una mirada distinta. Cuando uno pasa 20, 30, 40 años, después una experiencia la ve de manera distinta. Seguro. Eso es lo que nos están narrando. Pero si vamos al momento, ¿no? En el que ocurrió la muerte de Jesús y la resurrección, es un momento donde el día siguiente y la semana siguiente y el mes siguiente está el dolor de la ausencia del ser querido. O sea, eso no lo podemos quitar y decir lo contrario sería completamente inhumano. O sea, uno cree que la resurrección cambió todo, ¿no? ¿Y qué pasó con el dolor de María? ¿Qué pasó con el dolor de los discípulos, que eran los hermanos y las hermanas de Jesús? Las mujeres que estaban ahí, ¿por qué fueron corriendo a la tumba? O sea, el dolor que tenían de que perdieron a un ser querido, ¿no? Y en ese dolor no podemos ahora decir, al día siguiente salieron todos bailando a celebrar, ¿no? O sea, la resurrección la miran los que nos relatan en las comunidades años después con una mirada ya sanada, digámoslo así. Pero la experiencia concreta, al morir Jesús, al día siguiente fue la misma experiencia del día antes. Se murió un ser querido, se murió a quien yo más quería y ahora estoy en ese proceso poco a poco de comprender, de tratar de buscar sentido a lo que no tiene sentido. Y eso llevó su tiempo porque, como en toda persona, pues no lleva un tiempo, un proceso. Seguro, el duelo no es una cosa que se pase de un día a otro, ya los psicólogos nos han dicho que tal, que un año, pero cada duelo es cada duelo, y seguramente a algunos les tomará más, menos, eso también depende de cada ser humano, pero también es importante, o sea, como mirar eso detrás de lo que nos narran los evangelios, ¿no? El dolor de la madre, el dolor de los hermanos, es decir, todo eso Jesús tampoco resucita para borrar todo eso como si no importara, sino que lo acoge también, y me parece que también ese es el signo del resucitado herido, ¿no? Acoger también la herida del otro que queda ahí, ¿sí?
podemos tener la certeza y la fe de que resucitó, pero aún así eso sigue doliendo. Al menos es mi experiencia con el duelo, al menos, por ejemplo, en mi caso, el de mi papá, es decir, yo puedo tener la esperanza, ¿sabes? Tengo la esperanza, creo en Jesús y todo eso, pero a mí me sigue doliendo que no esté conmigo. Claro, y si no te duele y si no me duele a mí también con mi padre, pues entonces seríamos inhumanos, ¿no? Seríamos unas personas como capaces de reprogramarnos de un momento a otro y olvidar todo lo que ha sido nuestra historia previa. Historia no solamente me refiero a la biografía, sino a los sentimientos, a todo, ¿no? Entonces yo creo que la resurrección se ve con estos ojos desde la vulnerabilidad de una manera muy distinta. Si los que más querían, porque lo conocían caminando todos los días con Jesús, las mujeres y los hombres que estaban con él, sus discípulos y sus discípulas, no les sigue doliendo, hasta que ellos mueran, inclusive aquella pérdida, serían completamente inhumanos. Ahora, la resurrección, que es lo que, bueno, los biblistas, ¿no? Tratan de iluminar como experiencia de transformación, como experiencia de cambio y de conversión, es un proceso. O sea, lo podemos decir algo así como, ¿cómo me redescubro en esa relación con Jesús después de su muerte? O sea, ¿cómo vuelvo a encontrarle sentido si ya no está? ¿Cómo puedo vivir una vida desde lo que me enseñó, pero no dependiendo de que Él esté porque ya no está? Entonces es todo un replantearse el modo, ¿no? Como nos relacionamos con Jesús. Y yo creo que ahí hoy en día estamos en la misma situación. O sea, cómo nos replanteamos nuestra relación con Jesús si estamos en casas, en comunidades o salimos poco por temores. ¿Cómo nos replanteamos hoy en día mi relación con Jesús, que no puede ser la que tenía antes de que la pandemia iniciara? Porque no puedo salir tanto, pues, ¿no? Ahí hay una pregunta interesante, pues, ¿no? Porque a veces creemos que podemos tener la misma relación que antes, ¿no? Estamos viviendo una situación distinta. Es como o sea, no, igual que tú y yo, vamos a suponer que queremos llamar a alguien. Antes lo podíamos ver, ahora tenemos que llamarlo. Entonces la relación tiene otra manera, otra forma, cuando no le puedes ver el rostro a alguien, pero tienes que usar el teléfono o tienes que usar el internet. Bueno, con Jesús, ¿cómo me replanteo mi relación hoy, desde esta condición que vivimos, ¿no? O sea que Pascua, según lo que vas diciendo, Rafa, significaría para nosotros hoy un camino de nuevas búsquedas, decía Leizola también, ¿no? Un camino en el que nos replanteamos esto, esta relación con Jesús. Creo que tenemos un tiempo también un poco interesante que nos puede ayudar en eso, estar en casa, tener disponer de un espacio como más íntimo para pensar cómo reconstruyo, replanteo, redirijo mi relación con Jesús. ¿Qué claves crees tú que nos da el Evangelio para eso? Fíjate, antes, por ejemplo, algunas personas, no digo muchas, pues no, pero algunas personas creían que solo relacionarse con Jesús era ir pues a una iglesia, a un templo, y entonces yo a través del sacramento, pues ya me sentía bien, ¿no? ¿Qué hago ahora si estoy encerrado en cuatro paredes y no tengo esa posibilidad? O si antes tenía ese contacto diario en una comunidad cristiana, una comunidad de trabajo social, y de repente ahora, pues casi no la tengo, ese contacto, ¿no? Entonces, replantearme, a lo mejor, la figura de Marta y María, ¿no? Ahí hay una clave. O sea, hoy en día no todo puede ser, porque estamos en este estado de encerramiento, pues ya no es la acción lo que, desde el punto de vista de la acción social o la acción comunitaria, lo que más podemos hacer. Pero sí hay esta otra manera de vivir la relación que es desde el silencio y la contemplación, que implica tomar este tiempo, como dice Francisco, el tiempo es mayor que el espacio. Bueno, en esta ocasión vale ese criterio. Entonces, el tiempo, pues es el discernimiento, el tiempo es la contemplación, el tiempo es cómo yo en este momento vivo el silencio también y no solamente me apego a la acción a la que estaba acostumbrado antes a hacer todo el tiempo, ¿no? Porque podía salir. Seguro, seguro que desde ahí podemos ir intuyendo
cómo construir este camino de Pascua, que además también me parece importante que no se quede solamente en la celebración del domingo, sino que se siga extendiendo, ¿no? Vivir resucitadamente, vivir pascualmente este proceso que estamos viviendo con la liturgia que nos va llevando, pero también el proceso humano, ¿no? En medio de toda esta pandemia, en medio de todo este momento de encierro que no sabemos. Hace poco hablaba con una amiga que está en Panamá, me decía, acá es indefinido, no sabemos, acá en Colombia tampoco sabemos, supongo que allá tampoco, Eso pero sí. bueno, poder tener otra mirada para desde esta incertidumbre, que también puede ser una herida de nuestro tiempo, el no poder encontrarnos con nosotros, el no poder encontrarnos con la comunidad, bueno, para muchos el tema de ir al templo, qué sé yo, empezar a reconstruir una vida pascual en relación con Jesús de tal manera que salgamos más fortalecidos, que es la idea también, ¿no? Más discípulos. Sí, y el otro día leía un artículo que salía donde personas explicaban cómo vivían la pandemia, pero personas que ya solían estar en casa, por ejemplo, un escritor, alguien que su vida laboral ya estaba, digamos, en su casa, ¿no? Y a veces en lo que estaban narrando, pues tenían ellos la impresión de que pues había este miedo para la persona que más bien hacía toda su vida fuera de la casa, ¿no? A de repente encontrarse con las limitaciones de no poder salir, de no poder mover, porque, y aquí viene el punto que preocupa, ¿no? Cuando yo me defino solamente por lo que hago cosas y cosas y cosas y cosas todo el día, y no he tenido ese momento personal de encuentro conmigo y con los demás, pero desde la densidad de una reflexión, desde el discernimiento de un proceso, y no simplemente hacer todos los días. Entonces, de repente, imagínate, pues no, ahora no puedo hacer nada, ¿qué soy? Me encuentro como una especie de vacío terrible, ¿no? Entonces, en este artículo era interesante porque planteaba esto, ¿no? Para unos es la normalidad que continúa porque siempre he estado así, pero para una gran mayoría, pues pareciera que esto realmente trae la pregunta, ¿cómo me defino como ser humano? ¿O cómo me he definido hasta el día de hoy como ser humano? Entonces, por eso, en lo personal, yo creo que estamos en esto que llamamos cambio de época, que la humanidad no va a ser igual, porque si asumimos esto a nivel global, porque no es un país, otro país, no, es una situación global, pues esto cambiará muchas maneras de ser de lo humano. Como te ponía el ejemplo, pues nosotros aquí, tú y yo, en nuestros países, ya no nos podemos ver la cara, sino tenemos que llamar a través del internet, a través del teléfono. Entonces las relaciones, la educación, por ejemplo, la educación de un día para otro, de repente ya no ves no puedes estar en el aula, no puedes compartir, no puedes ver la palabra, tocar, el gesto, y de repente ahora todo es a través de una pantalla. Son cosas que realmente irán cambiando. No podemos decir, no, eso es por un par de semanas, etcétera, ¿no? Creo que ahí sí hay cosas que están llevando un cambio, que al fondo es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos hemos definido como seres humanos? ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos independientemente de esta situación en la que estoy viviendo, ¿no? Seguro, y hacia allá tenemos que apuntar también en este horizonte de la Pascua, la pregunta por quiénes somos, porque me parece que dentro de, sabes, como dentro de la misma historia de los discípulos, hay un gran espacio en el que solo tienen que contemplar, no, no hay otra posibilidad, solo quedan expectantes, es decir, no hay misión, no está el maestro que les decía por dónde ir, vamos para aquí, crucemos este lado de la orilla, vamos al otro lado, y les toca un momento también de crisis en esa contemplación de decir, bueno, también hay momentos de desierto en la vida de Jesús, cuando se los lleva a orar, cuando les dice que había tanta gente que no podían ni descansar, entonces se los lleva aparte. Creo que eso también configura nuestra vida y son detalles que están ahí en la vida de Jesús. No todo es acción, también debe haber un tiempo de silencio, de contemplación, de oración, por supuesto que sí. Y no todo tiene respuesta, a ver, en la vida. No es ahorita porque estamos en esta situación de pandemia. No, es que la vida no se puede ver como preguntas y respuestas, ¿no? O sea, hay momentos, el de la cruz, por ejemplo, es un sinsentido. O sea, no es que le tengo ni le puedo buscar sentido. No tiene sentido que a un inocente le torturen
le hagan pues morir de esa manera horrible, no tiene sentido. Hoy en día que eso ocurra, torturas, persecuciones, asesinatos, sean individuales o colectivos, entonces hay cosas en la vida que no tienen sentido y las tengo que asumir como en esa realidad en la que no hay una respuesta. Para muchas personas eso es desesperante porque estamos acostumbrados a que todo tiene respuesta, ¿no? Pareciera que todo tuviese respuesta. Y Dios está, o lo podemos ver en esa misma relación. Dios no es la respuesta a todo, porque Dios también es el silencio ante el sinsentido. Entonces, cuando decimos Dios es la palabra no significa que sea la respuesta. Palabra puede ser una palabra de acompañamiento, pero yo no tengo la solución. Una palabra de un gesto que yo muestre para que la otra persona no se sienta sola, pero eso no significa que le estoy resolviendo el problema. Entonces, la palabra no es respuesta siempre, es presencia. Y es una presencia que carga con el silencio. Creo que ahí hay una clave para hoy, para nuestra situación actual, de replantearnos, ¿no? ¿Qué es para nosotros Dios presente? Una especie de respuesta mágica que queremos para que nos dé paz en este momento, o también esa experiencia dura del no encontrar sentido, del no tener respuesta. Ahí también es tan igual la experiencia de Dios como la que puedo entender como una especie de presencia más activa, pues digámoslo así, ¿no? Me parece esto muy importante lo que apuntas, porque además intuía yo leyendo el relato de Pascua y el encuentro en el sepulcro del discípulo amado y Pedro, porque me sorprende que el discípulo amado entra a la tumba, la ve vacía, pero el texto dice, mira, vio y creyó. Es decir, me hacía yo la pregunta de, bueno, ¿qué vio y cómo es que cree viendo un sinsentido, una tumba vacía que no tiene palabra, no tiene presencia, digamos, está ausente, está vacía, está despojada? Sí, porque yo creo que ahí, a ver, uno espera en el fondo, pues, ¿no? Que uno pueda encontrar una respuesta en la vida a cualquier cosa y ya yo voy con seguridades, ¿no? Pero realmente sabemos todos y todas y estamos muy conscientes que aunque queremos eso, pues muy pocas veces lo encontramos. Ahora, cuando alguien es tan auténtico y tan sincero de mostrar eso, yo creo que eso atrae más que decir una mentira que después me frustra dentro de una semana o dentro de 2 meses. Y Jesús fue ese tipo de persona. Decía tanto y con autenticidad lo que realmente era verdad, así fuese algo sin sentido, o sea, que no tuviese una respuesta, pero el estar diciendo continuamente la verdad era capaz entonces de que la persona, aún estando pues desubicada, mal, porque no tenía la seguridad, seguía caminando con Jesús, ¿no? Entonces es cuestión de preguntarnos, ¿no? Si queremos decir la verdad, aunque esto cueste, pero somos capaces de atraer por credibilidad, o si queremos decir mentiras que dentro de 6 meses o dentro de un año frustren, aunque nos hagan populares, ¿no? ¿Cómo era Jesús? Ahí está el detalle, ¿no? Jesús. Bueno, querido, siendo ya las 7:30, quedándonos media hora, sabes que el tiempo apremia aquí en Instagram. Nada, queremos aprovechar para entonces invitar en esta media horita que nos queda de diálogo con Rafa, preguntas, dudas que tengan por ahí. De eso se trata también Teología en Casa, ¿no? Compartimos preguntas juntos a ver qué respuesta encontramos o qué respuesta no encontramos, que también es parte de este proceso. Por aquí Así es. alguien te preguntaba hace un momento, Rafa, me gustaría que también pudiéramos abordar esa pregunta. Si Dios estaba en esta pandemia, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, el estar, como decía, no significa que vaya a hacer algo. Y esto suena muy duro. Este, Cuando alguien se está muriendo en donde sea, un hospital, en la casa, donde uno pueda tener experiencia con alguien que se esté muriendo, pues lo que le
podemos ofrecer que realmente toca la vida de esa persona es el estar mientras muere, no el darle una receta que no la tenemos, no tenemos la cura de la enfermedad. Entonces, Dios está en este momento como aquel que es tan vulnerable como cada uno y cada una de nosotros. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros lloramos, cuando reíamos, cuando nos angustiemos, esos son los mismos sentimientos que está teniendo Dios en su propia vida en este momento cuando ve esta realidad. O sea, Dios no es tan distinto el modo como Él ve nuestra realidad a como nosotros la estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces depende de la imagen que tengamos. La imagen que yo tengo es la imagen que Jesús muestra a través de su vida. Si la imagen que yo tengo de Dios es como una pared, pues Dios como una pared, es decir, cualquier cosa, o si son relaciones históricas concretas, que son las que Jesús tenía. Lloraba, Jesús lloró, se le murió su mejor amigo Lázaro y lloró. Le reclamaron la familia, a su mejor amiga le reclamó que por qué no había estado presente y lloraron. Entonces, una persona que está siempre padeciendo y no busca ser como el que trae la respuesta para que todo el mundo le siga. Creo que ahí hay una experiencia muy distinta de Dios, pues, ¿no? Seguro, y además es una invitación también. Pensábamos hace un momento en el replantearnos nuestra relación con Jesús. Bueno, ahora también creo que es una oportunidad para replantear nuestra relación con Dios, es decir, porque si no se nos queda muy abstracto por allá una idea, pero si miramos a Jesús es una forma concreta y precisa, es decir, quien me ha visto a mí ve al Padre. Y creo que eso ya nos deja un mensaje muy claro. Fíjate que aquí ponen que a veces nos han enseñado otra imagen, ¿no? Que es la del Dios omnipotente, que han escrito varios y fíjate que es interesante porque hemos crecido, formación religiosa, formación familiar, Dios puede todo, todo lo puede hacer. Decía San Anselmo que Dios puede todo aquello que le es posible. O sea, para nosotros poder es todo lo que queramos hacer. Para Dios poder es todo lo que le es posible. Entonces, si uno va al Evangelio de Juan, ¿cómo se define a Dios? Amor. Esa es la única definición que da de Dios, no de Jesús, de Dios como tal, el Padre, no, Dios, amor. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo pueda en el amor. Entonces vamos a otra pregunta, ¿qué es el amor? Si el amor es compasión, el amor no es recetas, no es solucionar, no es sustituir al otro. Entonces, que Dios nos ame significa que Dios es vulnerable porque padece con nosotros. Yo dudo que todos tengamos muchísimas personas que hagan eso por nosotros. O sea, Dios es aquel que es capaz siempre y sin mirar mi condición moral, económica, social, política, siempre de amarme hasta el final como aquel que me acompaña, el que padece conmigo, ¿no? Entonces creo que ahí lo que tú dices, replantear la imagen de Dios no es porque hagamos un Dios nuevo, sino replantear, discernir qué imagen aprendimos de toda la vida y qué imagen nos muestra Jesús de Dios su Padre. Son dos experiencias, dos discernimientos importantes que podemos hacer en este tiempo que tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Sí, tenemos tiempo para discernir y descubrir a ese Dios, porque a mí me parece, Rafa, no sé si te ha pasado a ti, pero con todas estas preguntas de dónde está Dios, de si Dios está aquí, de si esto es castigo de Dios, que ya lo hablamos hace un tiempo, con las voces incluso de muchos miembros de la iglesia diciendo que esto era castigo de Dios por lo del sínodo, en fin. Hay como toda una pregunta por eso. Me parece a mí que lo que hay a la raíz de esa pregunta es esto mismo. Es decir, una imagen de Dios construida y aprendida que me parece está lejos de ser esa imagen de Jesús que le clama al Padre, rompe su silencio en la cruz para clamar al Padre y lo que recibe es el silencio de Dios. Es muy fuerte esa imagen, es un Dios que padece con nosotros, o sea, que vive esa humanidad también, porque el amor también se trata de eso, me parece a mí. Sí, no se trata de buscar fórmulas mágicas para resolver los problemas, pero sí que se trata de decir, oye, estás sufriendo, estás padeciendo, no sé cómo resolverlo, pero estoy contigo.
Sí, fíjate que ahora yo no sé si has visto, y todos los que están conectados habrán visto imágenes que pasan pues de figuras en el cielo, de fenómenos extraordinarios. Bueno, en el fondo eso es simplemente una búsqueda de esperanza en este momento de tanta incertidumbre, ¿no? Y eso, digamos que es normal, ¿no? Querer siempre buscar algo extraordinario. Pero lo que Jesús nos enseña, cuando le piden los que están a su alrededor que le muestren signos extraordinarios, Jesús lo que los remite es a lo cotidiano. Entonces, lo más extraordinario que en este momento tenemos cada uno en nuestros y cada uno en nuestros hogares y comunidades son las personas que tenemos a nuestro lado. Entonces, si mi mirada no va hacia allá, en vez de estar viendo al cielo a ver qué pasa, que vaya la mirada a aquel a quien tengo al lado que antes, como tenía que estar saliendo todo el tiempo, no tenía la posibilidad de sentarme reposadamente, conversar, escuchar, ver a esa persona. Entonces ahora lo extraordinario es una gran pregunta y es otro criterio, ¿no? ¿Qué es lo extraordinario en este momento, en esta cotidianidad que estamos viviendo, ¿no? Claro que sí, Rafa. Mira, por acá ya van llegando las preguntas y aprovecho para hacértelas en estos minutos que nos quedan. Mila Sánchez te pregunta, ¿qué nos pueden decir sobre quienes tienen el pensamiento de estar viviendo un tiempo de purificación de la humanidad? No sé si purificación se refiere a esa imagen del Apocalipsis o a la purificación humana que podríamos interpretar. ¿Qué piensas tú? Sí, al menos desde el punto de vista pues teológico de lo que en la revelación de Jesús, de lo que Él nos muestra, ¿no? Dios no castiga, como tú hacías referencia precisamente a estos mensajes que están viniendo incluso de autoridades de la iglesia, pero por otra parte Dios tampoco usa situaciones para purificar como si hubiese una maldad en el ser humano y entonces Dios la purifica, el sentido de esa palabra, ¿no? Que a veces tenemos en un modo pues como negativo, y porque en el fondo ambas posiciones lo que hacen es que mucha gente entienda que el ser humano es malo. Entonces la bondad es como un regalo, ¿no? Y es al revés, ¿no? La bondad es lo que nos define. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza de otra cosa. Entonces la bondad es lo que nos define. Pero en la bondad recibida libremente, cada uno es completamente libre en sus decisiones. Entonces, lo que hablamos de purificación, si algunos dicen purificación o algunos dicen también una prueba, ¿no? Estamos viendo una prueba para ver si cambiamos. No, Dios no nos coloca pruebas, no nos coloca momentos como de purificación. Nos ha dado ya todo lo que tenemos para poder decidir lo mejor de cada uno de nosotros. Miren este texto, cuando los primeros discípulos, ¿no? Se acercan y le dicen, pues, ¿no? Que les llama la atención Jesús y le empiezan a preguntar dónde vives, o sea, qué haces, etcétera. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Vengan y verán. O sea, la experiencia de estar con Él. Y la experiencia de estar con Él, si uno lee los evangelios, la experiencia de estar con Jesús no tiene en ningún momento una imagen de castigo a los discípulos, a las discípulas que le seguían, una imagen de temor de Dios, no tiene una imagen de ustedes han hecho mal y tienen que purificarse. El mensaje, fíjense que de Juan el Bautista, que llamaba la conversión, Jesús llama a la buena nueva, a la buena noticia del reino. O sea, son dos mensajes distintos, ¿no? Yo creo que con esto termino, pues, ¿no? Que a veces creemos más en Juan el Bautista que en Jesús. O sea, el mensaje a convertirnos porque somos malos y no a Jesús, la buena noticia que nos atrae y por eso es que me convierto. Porque es Seguro. tan buena la noticia que me cambia. Algún día tendríamos que conversar en estos live de teología en casa sobre la opción fundamental de Karl Rahner, que me parece que es precioso esa imagen que tiene él sobre el tema de pecado, de gracia y cómo orientarlo en función de esto mismo que tú has dicho, ¿no? Es la atracción y porque me atrae y porque me siento amado y porque me siento acompañado, decido hacer un cambio en mi vida, no porque me siento amenazado, ¿no? Como cuando alguien, no sé, te amenaza y te dice, si no haces esto,
mira, esta es la consecuencia, ¿no? Si no es, me he sentido amado, me he sentido acogido, que quiero cambiar de vida, quiero mejorarla, quiero tener otro estilo, ¿no? Creo que ese es un poco el horizonte de Jesús también. Mira, por acá Nora hace un comentario, yo me imagino que esto es un tema espinoso para muchos, pero bueno, a ver, que de eso se trata la conversación. El tema de las apariciones también, sabes que han mandado un Sí. montón de cadenas, le decía yo a Hernán Quesada hace unos días también, que han llegado cadenas de que la Virgen se apareció en no sé dónde, o retomando apariciones de la Virgen. Este tema, ¿cómo lo configuramos? Es decir, ¿qué podrías decirnos tú de esto? Sí, lo que anteriormente decía que podemos ahondar más, si en este momento yo sigo esperando cosas extraordinarias que son las que me den paz, voy a salir de este momento de la pandemia igualito a como entré. O sea, buscando siempre algo fuera, extraordinario, un Dios que viene a salvarnos de los problemas. Y en los evangelios, por eso yo insisto tanto, regresar al Jesús de los evangelios, no al que tenemos en la cabeza que nos enseñaron, a leer los evangelios. Y en los evangelios, cada vez que se le acercan a Jesús pidiendo señales extraordinarias, Jesús los remite al enfermo, al pecador, al que tiene hambre. Entonces lo extraordinario se convierte en lo cotidiano. Si para mí eso extraordinario tiene valor, me debería llevar a lo cotidiano. O sea que si yo estoy creyendo en cosas de esas extraordinarias, pero yo dentro de mis cuatro paredes soy insoportable con los que viven ahí, pues eso extraordinario es como una especie de magia, porque no toca mi vida. Entonces, ese balance, ¿no? O sea, puedo buscar esperanza en cosas que a lo mejor le tengo cierta fe de que ocurran. Bueno, está muy bien. Pero la pregunta es, ¿sigo viviendo en mis cuatro paredes con la misma frustración, la amargura, la rabia, la tristeza con las personas que tengo en este momento? O, o esa cotidianidad como la vivió Jesús, la puedo transformar para sanar, para conversar, para reconciliar, para volver a encontrarnos, para comer juntos. En fin, ¿qué es lo extraordinario? Para mí es lo que hacía Jesús, lo cotidiano, que hoy es donde estamos con quien estamos. Seguro, y además, creo que uno de los puntos, cuando uno revisa el Jesús de la historia, el Jesús histórico, el Jesús de los evangelios, descubre que incluso es una tentación que le hacen, desde Satanás en el desierto hasta los maestros de la ley, ¿no? Haz señas, haz esto, haz lo otro, ¿no? Para ver el portento, Exactamente. porque si haces el portento, entonces yo creo en ti. Y Jesús era más de sentarse a la mesa con pecadores. Exactamente. Por ejemplo, mira, yo no sé, ahorita qué fácil es agarrar los evangelios. Y esto no es para personas creyentes, cualquier persona, porque ahorita estamos leyendo libros de todo tipo, ¿no? Porque hay que aprovechar el tiempo también leyendo. Y alguien pues puede agarrar los evangelios, un pequeño pasaje, y solamente ver qué hace Jesús, qué le dice Jesús a alguien, qué gestos tiene, a quién mira, de qué manera responde. O sea, todo eso está ahí en los evangelios, ¿no? Creo que ahí podemos tener una fuente de buscarnos. Ahora, si yo paso el tiempo, cada vez que digo que estoy rezando es con un librito, repitiendo y repitiendo palabras, entonces los grandes místicos pues, de la iglesia, ¿qué es lo que han dicho? ¿Dónde está ese elemento de la contemplación, del discernimiento? Porque las palabras me las voy comiendo una tras otra, repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero no es el encuentro contemplativo con la palabra que me lleva a discernir. Y esto es algo que es tradición de la iglesia, o sea, el discernimiento. Agarro una palabra, por ejemplo, una palabra de Jesús, y discierno esa palabra, y oro con esa palabra, y expreso todo lo que siento con esa palabra. Pero si yo agarro simplemente un librito de oraciones y devociones y lo repito y lo repito y lo repito, voy a salir de este momento de pandemia igual a como entré. O sea, ¿cómo aprovechar entonces desde los evangelios esta cotidianidad en la que nos encontramos todos? Seguro, y de hecho en ese mismo horizonte, Sama Abril te pregunta,
Y si pertenecemos a un apostolado laico, ¿hay que estar estáticos en esta pandemia o buscar formas de seguir haciendo la predicación? Sí, el otro día es muy bonito porque ahora surgen formas nuevas, ¿no? Y es lo que hay que ser creativos pastoralmente. O sea, yo respondo pastoralmente en circunstancias específicas. Entonces, las circunstancias que hoy vivimos son completamente nuevas, ¿no? Entonces, el otro día alguien me contacta de una comunidad que ellos todos los viernes se reunían y compartían o la oración, el canto y un discernimiento de los evangelios, ¿no? Y me dice que entre ellos, o sea, un grupo de laicos, entre ellos, pues ahora se organizaron usando estos recursos que hay, donde se conectan 200, 300 personas, y están empezando los viernes a hacer esa misma actividad y rutina que tenían semanalmente como grupo, usando estos recursos, ¿no? Otros me han dicho que a través de grupos de teléfono, WhatsApp, cuando el internet no es tan estable, y entonces se han unido, pero no a pasarse mensajitos diciendo lo que está haciendo el otro y los chismes y las cosas, ¿no? Sino a compartir. Entonces, pero no a compartir algo de manera pasiva, ¿no? Recibir y recibir y recibir textos, ¿no? Sino un grupo que ponga un texto y que una hora al día digan, vamos a responder nuestras reflexiones sobre este texto durante una hora a través de un grupo de WhatsApp o a través de un grupo de esto. Pero a veces el WhatsApp se convierte en una mensajería de minuto a minuto que no nos da tiempo ni siquiera de procesar 5 mensajes al día. Entonces, la pastoral ahora, ¿cómo lo reconfiguramos para no perder las conexiones, las relaciones comunitarias que teníamos? Eso es el reto, ¿no? De la creatividad pastoral. Pero eso es algo que todos podemos hacer, todas y todos podemos hacerlo. Bueno, querido, aquí podemos seguir dialogando de ideas, de sugerencias, pero aprovecho entonces para hacerte estas dos preguntas en los minutos que nos quedan y también invitar a las personas a que a mi directo o al directo de Rafa dejen sus temas, sus ideas, sus preguntas y nosotros pensaremos también estos espacios para dialogar en torno a cualquier tema que ustedes propongan, ¿no? Ahí ha salido, por ejemplo, el tema de las imágenes de Dios. Por aquí alguien te preguntaba a propósito de esto, Rafa, ¿qué hacemos con el Dios del Antiguo Testamento que nos los han pintado muchas veces como ese Dios castigador, casi que acentuando únicamente eso? Porque en efecto en el Antiguo Testamento también aparecen las imágenes de misericordia. Pero casi que en la conciencia colectiva de los creyentes, de los católicos, está como que no, el Dios del Antiguo Testamento es ese que asesina, que mata. ¿Qué hacemos con ese Dios? Bueno, lo que hizo Jesús, o sea, no es distinto. Jesús vivió con ese único testamento que tenía, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Los salmos, que son los que él usaba para orar, pues, y los textos como el de Isaías que lee en la sinagoga de Nazaret, son los textos que él va usando para su discernimiento. Y va tomando una imagen, como tú dices, de ese Dios de la misericordia, ese Dios que en el Antiguo Testamento dice, no quiero sacrificios, sino un corazón contrito, es decir, un corazón abierto, un corazón compasivo. Y entonces Jesús, al leer esos mismos textos, va contemplando, va teniendo una experiencia de Dios que lo lleva entonces a la imagen de ese Padre bueno, compasivo, misericordioso. Pero Jesús parte de ahí, o sea, no hay una contradicción. Lo que hay es un discernimiento, o sea, un discernimiento. Yo he hecho broma porque digo, bueno, el salmo ese que tanto rezamos en Cuaresma, Señor, no, el Dios que no quiere sacrificio, sino que quiere un corazón contrito, el Salmo 50, pues parece que nosotros lo leemos, pero después pues hacemos lo contrario. Entonces, discernimos, leemos y discernimos o simplemente leemos sin saber lo que estamos leyendo. O sea, si yo estoy diciendo, Dios no quiere sacrificios, es que no quiere, a menos que yo sea mentiroso y esté diciéndolo sin creerlo, pues, ¿no? Dios quiere un corazón compasivo, no quiere sacrificios. ¿Por qué tengo que seguir haciendo sacrificios? El mayor sacrificio es que sea compasivo, que es lo que más duele, porque es lo que más me cuesta. Esa dolencia que hablábamos al inicio. Eso cuesta más que todos los sacrificios que querramos hacer
en la vida. O sea, ahí es donde hay que, creo yo, que definirnos, ¿no? Creemos lo que decimos cuando oramos con los textos, en este caso el Salmo 50, o ponemos nuestras propias creencias y después usamos el Salmo para decir lo que queramos. Además me haces recordar, Santiago Guijarro cuando reflexiona todo el tema de la cruz en Marcos, dice que esa cruz se refiere al servicio, porque precisamente lo que más le cuesta a uno es servir a todos, incluso hasta a los enemigos, como lo hace Jesús. Entonces pensar en eso como algo que me cuesta, pero no un sufrimiento, no un autoflagelarse como se pensaba hace un par de siglos atrás, sino la conversión del corazón, que seamos sinceros, es lo más difícil que hay. O sea, todavía seguimos en este proceso. Quienes ya llevan camino con Jesús todavía siguen en proceso de conversión porque sigue costando. Rafa, una última pregunta, por aquí te la hace Omar. ¿Cómo podemos encontrarnos con ese Jesús humano y cómo podríamos rescatar su humanidad en la iglesia? Sí, bueno, entender que, como dice el Concilio Vaticano II, ¿no? A través de la humanidad de Jesús, es que podemos nosotros encontrar al Dios que se revela en él, su divinidad. Entonces, no hay otro camino. O sea, el camino es como decir que si no conozco a ese Jesús de los evangelios que cada día trataba, comía, se acercaba, hablaba, a ese Jesús humano, no puedo conocer lo que en él se revela de divino. Entonces, a veces la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿cuál es la vía, cuál es el modo para conocer en nuestros casos, en nuestras casas, en nuestras familias, que tenemos para conocer a Dios? A veces le enseñamos desde chiquito a los niños y a las niñas que solo hay que ir a misa. Entonces, cuando no van a misa, usted está cometiendo pecado. Pero pocas familias les dicen, vamos a compartir este trozo del Evangelio. Aquí se está revelando un modo de ser humano que revela lo más divino que podemos encontrar. Entonces, a veces somos nosotros mismos los que pervertimos la imagen de Dios, ¿no? Y nos hace difícil entonces encontrar lo que es más natural al Jesús de los evangelios, ¿no? Bueno, y desde ahí tendríamos que empezar a construir la iglesia, la evangelización, la catequesis, la Claro, pastoral. Hay que todo, repensarlo todo. claro. Y creo que la invitación que hacíamos el lunes pasado y que la recalco de nuevo, Rafa, que es muy importante, es decir, Sí, no tener miedo a esto. Es no, decir, creo que hay veces hay un miedo de decir que hay que replantearlo todo como si nos hubiéramos, como si Dios se hubiera equivocado, ¿no? Como la iglesia la lleva el espíritu. No, pero también somos humanos y como humanos también nos equivocamos y esto es un buen momento para pedirle la gracia a Él de aceptarlo con humildad. Eso que tú decías de no tener respuestas para todos, a mí me parece que la tentación más grande que hemos tenido en este tiempo también ha sido esa, como de buscar, como nosotros somos católicos y somos creyentes, nosotros tenemos la respuesta para todo. Y no, hay que unirnos también al sufrimiento humano que no sabe encontrar siempre respuestas. Y ahí podríamos construir una iglesia mucho más a la manera de Jesús. sí. Fíjate que el Papa trae una palabra que costó por siglos a la Iglesia Católica aceptar: reforma. En el fondo, como explica él, reforma y conversión pues van juntas, ¿no? Entonces, imagínense que cuando decimos todo esto, pues no es que vamos a destruir un edificio y entonces ahora ¿qué hacemos, no? Reforma, una iglesia en permanente reforma, en continua reforma, como dice Francisco, lo que significa es que este regreso a los evangelios nos ha de ayudar a discernir un modo de ser persona, de ser comunidad, de ser asamblea, eclesía, iglesia, que vaya cada vez más auténticamente acorde a ese seguimiento de Jesús. Porque en toda institución, tendemos en algún momento a poner a la institución por encima de la persona. Entonces, la iglesia que se reforma, como dice el Papa Francisco, en el fondo es una iglesia que si no regresa a los evangelios, se ha convertido en una ideología. Y entonces el ejemplo que te decía rapidito, pues, ¿no? O sea, le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, solo vaya a misa, confiésese, haga esto, o les decimos y los invitamos a sentarnos juntos con ellos a leer un trozo del Evangelio e ir descubriendo a ese Jesús de los Evangelios. Entonces, depende del modelo que nosotros también tengamos en nuestra mente, ¿no? De lo que es iglesia, pues cambia completamente lo que tú dices, la pastoral, la espiritualidad, todo cambia.
Bueno, y estamos entonces en ese tiempo de gracia. Todavía nos queda mucho tiempo por hacer. Tú con el equipo iberoamericano de teología también han intentado, porque esto del concilio todavía, o sea, no necesitamos un concilio tercero, porque es que todavía no hemos podido ni siquiera No, aplicar de lleno el Concilio Vaticano II. Y así es. es una tarea de todos, de los laicos, de los religiosos, de los que son coordinadores, de los que no son nada, seguir construyendo esta iglesia distinta que nos los anunció el Concilio Vaticano II y que recuerdo que el Papa le dijo a los jesuitas de los Países Bajos cuando se reunió con ellos, si me quieren ayudar, lo único que les puedo pedir es que me ayuden a poner al concilio Eso, en exacto. horizonte, en perspectiva, porque nos falta mucho. Rafa, gracias por este espacio. No Bueno, sé si quieras dar un mensaje final. Le recuerdo a la gente, escriban a Rafa en su directo o a mí por mensaje directo en Instagram y ahí vemos temas, preguntas, cosas que tengan y lo podemos preparar también con mucha más calma y con mucho cariño también. Rafa, ya tú dirás si el próximo lunes, el próximo martes, sí, ya esto. bueno, el próximo lunes, entonces a la misma hora. Próximo lunes a las 19 horas con Rafa, Teología en Casa. Rafa, te quería comentar también que Hernán Quesada va a viajar de Roma a México por una situación familiar y quiere también estar en Teología en Casa, así que también va a estar con nosotros. Claro que sí. Monseñor Sergio Buenanueva, obispo en San Francisco, Córdoba, Argentina, también va a estar con nosotros. Bueno, Así que el próximo lunes con Rafa, a la misma hora, si quieren, manden sus preguntas con antelación para ya tenerlas pensadas y trabajadas. Rafa, un mensaje final y gracias por gracias. estar. Pues bueno, lo que iniciamos, dolencia y vulnerabilidad. Somos todos en este momento vulnerables, dejemos que ese dolor salga, dejemos que ese dolor nos cambie y nos ayude y encontremos en ese dolor a Dios, que está tan dolido, tan padeciendo lo mismo como nosotros lo estamos en este momento. Bueno, Rafa, muchas gracias. Esta conversación también va a estar en mi canal de YouTube. Ya luego le pasaré el enlace a Rafa también y lo publicaré en mis redes sociales. Gracias, Rafa, por estar y entonces hasta el próximo lunes. Ya estamos conversando. Un gran abrazo a todos y a todas. Hasta el otro lunes. Chao, Marco. Chao, Gracias. chao, querido. Adiós. Nos vemos. Bye. Vale. Vale.